Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar con el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, México, con Francisco Madrid. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Muy bien, Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Acaban de dar a conocer el indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico, el cual aumentó 3.4% con respecto al periodo previo. Compártenos cuáles fueron las principales hallazgos de este informe. Sí, este reporte lo genera el INEGI desde hace muchos años y ha permitido tener una medición más oportuna de la evolución del PIB turístico. Eh, Nosotros publicamos a partir de la información esta mañana una infografía donde le damos algún contexto a esta información. El dato es bueno, pero insisto, sí que hay que entender dónde estamos. Este crecimiento del que se habla es el primer trimestre de este año en comparación con el último, el año pasado. Eh, la buena noticia aquí es que esta variante Omicron del coronavirus, pues no tuvo un efecto tan grave para el turismo como aparentemente podría haber sido justo en el momento de la temporada alta del turismo internacional. Si comparamos primer trimestre 2022 contra primer trimestre 2021, el dato es también muy bueno porque hay un crecimiento muy importante del turismo. Por supuesto, prácticamente 6 veces más que el crecimiento de la economía. Sin embargo, al comparar con el año previo a la pandemia, pues todavía estamos en terreno negativo, Darío. Medido en términos de consumo, el rezago es todavía de más de 200,000 millones de pesos tan solo para un primer trimestre. Habría que entender entonces que vamos avanzando en la recuperación. Yo creo que a un muy buen ritmo, tendremos un buen verano, pero no necesariamente estaremos completamente recuperados este año. La industria, los empresarios en nuestros estudios nos dicen que esta recuperación en todo caso se materializará hasta 2023. Efectivamente, Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Francisco, ¿qué nos puedes comentar sobre pues la afluencia de turismo extranjero hacia nuestro país? Pues en los últimos meses se han multiplicado las alertas por parte de Estados Unidos para no visitar algunos sitios. También está, por supuesto, pues la problemática del aeropuerto y que pues todo esto de alguna manera manda señales pues no del todo positivas. Sí, como diría, hola Rogelio, buenas Hola. tardes. Como diría un clásico, pues los turistas no leen los periódicos, ¿no? No ha habido un impacto eh, por estas razones. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación dio a conocer ya el reporte de turistas internacionales en el primer semestre del año. Y de lejos el mercado de Estados Unidos sigue teniendo una dinámica positiva, me parece muy, muy favorable. Creo en todo caso que lo que hoy nos está preocupando es más la programación de oferta aérea para la parte final del año, sobre todo porque la competencia se está abriendo de nuevo. México vivió un momento muy favorable porque por diversas razones nos vimos casi el único destino accesible para los viajeros de Estados Unidos. Hoy que las cosas están cambiando, pues se están redireccionando por lo menos en los inventarios de los vuelos programados, los asientos programados, los aviones hacia otras rutas. En el periodo septiembre-diciembre de este año, comparado con el año pasado, que fue ya un muy buen año este mismo periodo, el aumento de asientos es solo del 1.4% en el mercado de Estados Unidos. Es decir, podríamos seguir creciendo, pero ya a un ritmo mucho más ralentizado que el que tuvimos en los últimos tiempos. Me parece que este dato nos debería alertar y pone sobre la mesa otra vez esta vieja historia de que México no tiene una estrategia de promoción turística en los mercados internacionales, o al menos no la tiene soportada con una inversión promocional como seguramente sí estarán haciendo nuestros competidores. ¿Qué tanto ha pesado esa falta de los instrumentos que desaparecieron en este gobierno de promoción turística?
Hasta ahora no ha pesado, Darío, pero a partir de ahora sí que puede empezar, porque, digamos, la pandemia cambió todas las condiciones. 2019, yéndonos un poco para atrás, fue un año más bien flojo en materia turística. 2018 fue muy bueno, 2019 crecimos, pero crecimos relativamente poco, y la desaparición del instrumento de promoción en realidad no se siente a partir de la pandemia, ¿no? Lo que juega más bien es esta posibilidad de recibir turistas, de mantener las fronteras abiertas, del avance en la vacunación de Estados Unidos, de que otros países cierran. Pero hoy que, digamos, cada vez más regresamos a una normalidad, probablemente sí sea el tiempo de valorar, porque solamente algunos muy pocos destinos tienen capacidad de competir internacionalmente. Por supuesto. Francisco, ¿y la parte del turismo nacional, cómo la ves? Este verano nos dices que pues parece que la ocupación es favorable. Bien, en términos generales bien, pero bueno, pues cualquiera que haya viajado habrá confirmado el tema que hoy es la agenda central, que es la inflación, ¿no? Hay un incremento de precios muy importante. Había un rezago en la parte de servicios hoteleros, no se había repuesto, digamos, el nivel de precios de 2019, no así en la parte aérea, y lo que estamos viendo pues, es un tema fundamentalmente estacional. Eh, yo tengo la sensación, pero no tengo los datos, de que estaríamos viendo un fenómeno en el que se recortan los viajes y en el que probablemente se modifican algunos patrones de viaje del consumidor sin que necesariamente haya habido cancelación de viajes. Creo que justamente cuando podamos volver a leer el siguiente número del indicador trimestral de la actividad turística, podemos empezar a ver si efectivamente tenemos este fenómeno, ¿no? Creo que la situación, en la medida que el conjunto de la economía, digamos, no se reponga, pues mantendrá el crecimiento del mercado doméstico en niveles más bien moderados. Bien, pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, México, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Darío, un gusto saludarlos. Rogelio, muy buenas tardes.